Hola de nuevo, me da gusto saludarles en este segundo episodio del tema la cruz de Cristo, la crucifixión de Jesucristo. En el episodio pasado hablamos de que habríamos de dividir este tema en 5 porciones y ya tratamos 4 de ellas en el episodio pasado. En el episodio pasado vimos acerca de la historia detrás de la cruz en general como un concepto cultural en muchos pueblos, naciones antes, durante y después de Jesucristo. También vimos la conexión de la cruz, especialmente en la cruz de Cristo, allá hasta los evangelios. También en el segundo tema dijimos que la cruz por sí misma, la crucifixión, no era un hecho profetizado exactamente. Sin embargo, hicimos aclaraciones y conexiones. Como punto número 3, dijimos que debían de existir esas ambigüedades, esos espacios para que nosotros pudiésemos investigar, estudiar y hallar en contexto todos los argumentos para que nos aclararan la posible duda de que si fue o no crucificado, si fue en un madero, si fue en una forma de cruz o no, y cuál es exactamente su intención de que así existiera. Terminamos diciendo que las declaraciones en los evangelios hablaban acerca de este hecho como un hecho muy particular, incluido dentro de las demás profecías, pero también con un significado. Y decíamos entonces que el tema número 4 hablaba acerca de el espíritu de la profecía, aunque no estaba tan claro literalmente, se podía ver, se podía conectar o aclarar con el concepto de que el espíritu de la profecía es la tipología, es decir, habrá tipos y figuras que nos estén sugiriendo la crucifixión aún del Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento literalmente no haya sido profetizado como tal la crucifixión. Aclaramos al final que precisamente el espíritu de la profecía, incluyendo todas las intenciones y las declaraciones durante el tiempo de Jesús, cómo se fueron dando para llegar a esa conclusión. Por último, iríamos a tratar, y ese es el tema de hoy, el significado general de la crucifixión de Cristo y el significado particular de que Jesucristo fuese crucificado. Así que algunos han dicho y se ha dado pie a que lugar a que escritores traten de desvirtuar o tal vez sembrar dudas o confusión con respecto a si Jesucristo fue o no crucificado en un madero. Algunos dicen que no fue, o que no fue él, o que fue un poste, o que no fue clavado, que fue colgado, en fin. Otros dicen que esto fue un énfasis del apóstol Pablo y que en realidad otros apóstoles no quisieron hablar del tema o dijeron de otra manera y hay cierta contradicción. Pero quiero llamar su atención con el significado general y cómo se publicaron en aquel entonces los hechos. Precisamente hablando de hechos, hay un libro en la Biblia que se llama Los Hechos y allí en ese libro tan escrupuloso y tan detallado encontramos al apóstol Pedro, aquel que algunos dicen que él nunca habló de la crucifixión, pero vamos a verlo paso por paso para que podamos entender de lo que estamos hablando. Y una vez que hayamos establecido eso, preguntarnos exactamente cuál es el propósito, el significado, qué es lo que procura la Biblia decirnos con respecto a la crucifixión de Jesucristo clavado en una cruz y por qué otros lo dicen de otro modo, con otras palabras. El libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos 22 y 23, dice el discurso de Pedro inmediatamente después de la resurrección, algunos días, inmediatamente él empieza a hablar en público y dice Pedro en este pasaje, les está hablando a hombres de Israel, contemporáneos, personas que fueron testigos de los hechos, los declara de esta manera, hombres de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos
sabéis, a este que fue entregado por el predeterminado consejo, escuchen bien, y el previo conocimiento de Dios, vosotros matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. Conste que este es el apóstol Pedro, que junto con el apóstol Pablo serían personas judías celosos de las tradiciones, estudiosos, afanosos de encontrar en las escrituras algo que pudiera hacerles confiar hasta el punto de que un hombre como Jesucristo fuera el Mesías y que aún viéndolo en la cruz, después de haber resucitado, confirmó los hechos que ellos habían tenido y que en un momento tuvieron la misma disyuntiva, la misma duda, la misma confusión que confrontaron los demás personajes que se involucraron en su condenación para que fuese crucificado. Entonces, el versículo 36 del capítulo 2 de los Hechos también vuelve a repetir el apóstol Pedro. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De nueva cuenta, el apóstol Pedro pone un punto en la letra, pone un señalamiento claro, específico, preciso, y les dice, ustedes lo crucificaron, pero quiero que sepan que a pesar de haberlo crucificado y que no coincidía con su forma de pensar, Dios lo señaló con el título de haberlo hecho Señor y Cristo. Conste que la duda estaba, ¿quién es este Cristo? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No creemos que sea necesario que sea levantado. El Cristo no muere, no debería de morir, menos crucificado. De modo que los hechos se sucedieron, así como dice el apóstol Pedro, de acuerdo al predeterminado consejo de Dios, tal y como Dios lo habría visto en el futuro. No que los haya obligado a hacerlo, sino que Dios veía en el futuro hacia dónde les conducía sus atribuciones mentales, sus juicios, sus interpretaciones, y esa ceguera precisamente después el apóstol Pablo la trae a la discusión, que esa ceguera que ellos tuvieron, esa duda que fue creciendo en su corazón de si sería el Cristo o no sería, y al último deciden que no y lo condenan. Y entonces aquí el apóstol Pedro les está diciendo a toda la comunidad en Jerusalén, en un grupo, una comunidad que le está escuchando numerosa. En esta ocasión, más de miles de personas estaban escuchándolo y muchos de ellos creyeron, ¿verdad? Por estas palabras. No podemos cegarnos tampoco de que se habla públicamente a personas que en cualquier momento pudieron haber refutado, pudieron haber dicho, no es cierto, él no fue crucificado, nada más fue amarrado, no fue clavado, tampoco fue en la cruz, fue un poste, pero esa declaración, esa hace certidumbre que les dice él, estén segurísimos que este hombre a quien ustedes le crucificaron es una acreditación inalterable de que precisamente a quien crucificaron es el Mesías, el Cristo de Dios. Y dice también que él fue entregado en manos de inicuos, es decir, quienes le crucificaron fueron los romanos. Recuerden que en el episodio pasado encontramos que precisamente el consejo de Dios habría visto de qué forma los que habrían de actuar debido a las circunstancias eran gentiles, gentes que no eran, pero ¿qué había en la mente de los judíos en su juicio y condenación? Había una mentalidad basada en la escritura, mientras que los hechos y las circunstancias dieron lugar a que los inicuos, ¿verdad? Dice Pablo, dice Pedro aquí en Hechos 3, 13 al 15, en manos de inicuos fue entregado por ustedes, quien fuera el Mesías, el rey de Israel.
Y dice, y a cambio se les diera a ustedes un asesino. ¿Se acuerdan de Bar Abba, el hijo del Padre Altísimo? Bar, hijo, Abba, padre, Barrabás, a ese asesino que precisamente había sido condenado a ser crucificado y que en ese momento de trueque, de intercambio, el procurador, el gobernador de Judea, Pilatos les pone a los dos a quién les suelto en la fiesta de la Pascua. Tienen el derecho de escoger a quién de los dos les suelto, y ellos decidieron suelta a Bar Abba y crucifica a Cristo. Posiblemente Barrabás o Barrabá habría sido un asesino en el sentido de que hubiese asesinado inclusive a un romano, por lo cual merecía la crucifixión para dar un ejemplo a los demás de que no se sublevaran contra el yugo romano. Sin embargo, deciden que sea entregado a cambio de Barrabás. Todo el concierto, imagínense ustedes toda esa coordinación entre Herodes, Pilato, los gentiles, el pueblo en general de Israel, todos sus principales, sus eruditos, sus sabios consejeros, todos ellos cumplían en sus propios juicios, en sus propias conclusiones, lo que en el conocimiento de Dios estaba determinado que fuera hecho. En Hechos capítulo 4, 27 al 28, es exactamente lo que dicen los discípulos. Todos se han juntado, todos procuraron, querían burlarse, querían agredir, querían lastimar, querían destruir y anular a quien venía y testificaba que era el Hijo del Hombre, el Mesías. Sin embargo, Dios, utilizando todo ese concierto de personas enardecidas, todas en conjunto, en un concierto para cumplir los hechos tal y como estaban en su tiempo, en su momento, y llegaran a cumplir al final el plan de Dios. Aunque no, volvemos a repetir, no es que Dios obligue a nadie, les había presentado, las gentes ven la disyuntiva que tienen y escogen de acuerdo a su juicio lo que les satisface, aunque es equivocado, y al final llegan a cumplir lo que Dios en el futuro vería, el cumplimiento de su plan de redención a través de Jesucristo en la cruz. Pero enseguida, después de que hemos visto a Pedro dirigirse a tanta gente también y decirles públicamente, y hay respuestas en donde gente se convierte al cristianismo, vemos a Pedro también de nuevo, pero ahora delante del Sanedrín, un grupo especial de personas sumamente preparadas, las personas que podrían emitir un juicio definitivo al final, los más conocedores de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Ellos le estaban mandando a Pedro estrictamente, dice allí en este pasaje de Hechos 4, 27, 28, ¿verdad? Dice, les queremos mandar estrictamente a que no enseñen en el nombre de Cristo Jesús. Además, paren de echarnos la culpa por la sangre de ese hombre. Nosotros no tenemos la culpa. Pero no sé si usted recuerde anteriormente, ¿verdad? Cuando vemos en Mateo 27, 25, que hay ese intercambio entre Barrabás y Jesucristo, y Poncio Pilato dice, yo me lavo las manos, yo no tengo que ver con la condenación de este hombre inocente. Y todos los demás que estaban allí le dijeron a él, ¿verdad? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues ya se les había olvidado que en ese momento, cuando hubo ese intercambio de personajes, pues era precisamente que ellos admitían su responsabilidad de sus decisiones. Y ahora les decían a los discípulos que pararan de enseñar en el nombre de Jesús, y aparte de eso, que por favor dejaran de estarle echando la culpa a ellos. Bueno, ¿qué mentalidad veríamos aquí que tenían aquellos, verdad? De los que habrían hecho esto. Recuerden ustedes que no sé si Poncio Pilato, incluyendo a Herodes, son uno de los personajes que fueron escogidos para dirigir Judea con un currículum, con un historial que les permitía a ellos moverse con libertad.
en el mundo fariseo, saduceo o religioso de su tiempo. Recuerden que Herodes es el responsable y toda su dinastía de la genealogía más escrupulosa de cada uno de las familias de las tribus de Israel. Con lo aquello del censo y cosas por el estilo, Herodes sería el personaje que más cercano y más estudioso estuviera de aquellas genealogías y habría mandado estudiar. Su esposa, ¿verdad? En su tiempo pareciera ser una judía, de modo que él tenía una pasión, una obsesión por encontrar detalles en cada uno en particular de las escrituras. Recuerden también en el nacimiento de Jesucristo, cuando vienen los sabios, Herodes era una persona interesada en saber qué decían las escrituras, vayan y regresen y me dicen y cosas por el estilo. De modo que, ¿qué mentalidad habría en Pilato a la hora de lavarse las manos? ¿De dónde salió esa costumbre? Bueno, no sé si delante de los judíos les estuviera ilustrando Poncio Pilatos que Deuteronomio 21, precisamente donde nos vamos a agarrar la ilustración, hay un pasaje, los primeros versículos, que habla acerca de que si tú de repente te encontraras con un asesinado en cierto lugar, buscarás alrededor y la ciudad más cerca de donde estuvieran los hechos, y si no hay alguien que confiese, debe de haber un responsable por la muerte de este hombre. De modo que harás esto así, 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 y sacrificarás una ternera, la desnucarás cerca de un río y después allí delante de esa ternera asesinada, inocente, tú lavarás tus manos y las lavarás encima de la cabeza de esa ternera. De esta manera tú pedirás perdón por un asesinato cometido en un pueblo de donde no se sabe exactamente un responsable, sino que todo el pueblo es responsable. Le sugiero, le invito que lea Deuteronomio 21, todo el Deuteronomio 21, y va a ver qué bonito, qué hermoso ilustrado están las tradiciones y las costumbres que están siendo sacadas del baúl de los recuerdos aquí, y Poncio Pilato lavándose las manos ahí delante de ellos, mientras que ellos decían, la sangre de este hombre sea sobre nosotros. Sabemos que es culpable y debe de morir, y no solamente sobre nosotros, sino su sangre sea sobre nuestros hijos. Más adelante, el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 5, 29 al 31, Pedro mismo les dice a aquellos que les pedían que dejaran de hablar, él dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Recuerden, antes ha hablado de haber sido clavado, crucificado. Ahora en este pasaje está hablándole a aquellas personas que entendían lo que estaba diciendo, aunque los hechos para todos ellos era que habría sido crucificado, pero refiriéndoles a Deuteronomio 21, donde hay ese mismo pasaje, ese mismo capítulo de Deuteronomio 21, pero un poquito más adelante empieza a describir otro hecho también interesante que le invito a que lo lea. En Deuteronomio 21 dice qué hacer con un colgado, con un ahorcado. Y cuando dice que cuando tú como nación te veas en la necesidad de colgar a alguien en un madero, encontrándole culpable, ustedes lo harán, pero no lo van a dejar allí toda la noche, porque el que está colgado allí por causa de la decisión de todo el pueblo es una maldición. De modo que cuando Pedro les está hablando, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hagan de cuenta que les está trayendo a la memoria, a refrescarle a estas personas que ellos mismos habían decidido colgarlo, aunque ellos no podían hacerlo con sus manos. Prefirieron entregárselos para que en su modo hubiese algo similar en las manos de los inicuos, tal exactamente como la Biblia lo dice. Hay mucho más que decir esto, pero sepan ustedes que a este
a Jesucristo, lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel, fíjense bien, arrepentimiento y perdón de pecados. Resulta que aquí es exactamente lo que ocurre, que precisamente ese colgado, esa persona que es colgado, ahorcado en el concepto de Deuteronomio 21, lleva la maldición del pueblo, casi como la práctica del chivo expiatorio que vemos en el Yom Kippur, el día del perdón, en la práctica del Yom Kippur, el día de la expiación. Aquí es necesario observar que Dios acredita el hecho de que la mentalidad de todos estaba en Deuteronomio 21. Son los inicuos los que ejecutan la crucifixión por cuestiones de su tiempo, subyugados por el imperio romano. Pero en la ejecución de la ley de Dios es alguien colgado de un madero con todo su significado. Ahora, es otro tema, pero si alguno de ustedes ha oído acerca de el sacrificio de la vaquilla roja con todo y su ceremonial, se van a dar cuenta que precisamente hay una similitud. Hay una similitud en donde el sacrificio de la vaquilla roja es ejecutado por alguien extraño al pueblo, alguien extraño, un gentil. Necesariamente tendría que ser quien ejecutara la vaquilla fuera del campamento o fuera de la ciudad. Es alguien que es o que lleva en él el pecado de todo el pueblo, incluyendo, en el caso de la vaquilla roja, los pecados que se sepan y que no se sepan del mismísimo sacerdote, el principal de todos, ¿verdad? Con todo y su equipo de trabajo y todo el pueblo. Bueno, este mismo capítulo también refiere la figura del asesinato donde lleva la culpa el pueblo entero. Ya lo vimos cuando se lavan las manos, el ritual ese. También ese mismo capítulo de Deuteronomio 21 contiene el pasaje que se refiere ilustrativamente el Señor Jesucristo cuando habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Recuerdan ustedes que se va, regresa y esto, y el padre va y lo cubre, ¿verdad? Bueno, pues ahí en Deuteronomio 21, aunque no se ha sabido, registrado en la Biblia, que el pueblo de Israel haya ejecutado esto de esa manera por un hijo rebelde. Un ejemplo, el rey David nunca hizo o ejecutó o aplicó la ley en cuanto a su hijo Absalón, ¿verdad? Pero allí usted verá también el castigo del hijo rebelde, ¿verdad? Que lo llevan ante un grupo y si ellos deciden que es culpable y es rebelde y no se quiere corregir, pues todos lo matarán a pedradas, ¿verdad? Así también el que ha cometido en ese capítulo de Deuteronomio 21 quedará su cuerpo en el árbol durante la noche, no podrá quedar su cuerpo durante la noche, sin falta, dice, le dará sepultura el mismo día porque el ahorcado o el levantado es una maldición de Dios. El mismo mensaje del Evangelio de Jesucristo anunciado a los de Israel, también es anunciado a los gentiles por el mismo Pedro. Recuerden ustedes que el mensaje que se le ofreció a Cornelio, un centurión, dice, Dios ha mandado un mensaje, le dice Pedro a Cornelio, al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros, le dice, sabéis el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero, dice el apóstol Pedro, a Jesús de Nazaret y a cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A él le mataron, fíjense bien, colgándole sobre un madero, pero Dios le levantó al tercer día
e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Él le dice a Cornelio: Pedro me ha mandado, nos ha mandado a todos nosotros a predicar al pueblo y a testificar que el que Dios ha puesto como juez y de los vivos y de los muertos es a Jesucristo. Todos los profetas dan testimonio de él, y que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Usted encontrará este pasaje en Hechos capítulo 10, versículos del 36 al 43. Y qué experiencia el apóstol Pedro ver que los gentiles reciben el mensaje, entienden que del concepto judío, el ser colgado en un madero, de ser sacrificado, colgado en un árbol madero, que es el mismo término que se utiliza, es el mismísimo concepto que se ejecutó en la cruz, clavado por los inicuos, los romanos. Pero en el concepto judío se divulga, se entiende el mensaje de que haya sido ahorcado o colgado o tendido arriba, muerto en un madero. Pedro, el mismo Pedro en en la primera carta que él escribe, en el capítulo 2, versículo 24, él hace una combinación, nomás para que usted entienda que aunque Pedro comenzó diciendo a todos que él fue crucificado, allí le fue cambiando, en lugar de ser crucificado en la cruz, le dice colgado en un madero, de acuerdo a la audiencia que tenía, en el sentido de qué entiende usted de ser colgado en el madero y qué entiende usted de ser clavado en un madero. Ambos conceptos son semejantes en el sentido del mensaje y la figura usada en el colgado en un madero, mientras que la realidad es clavado en la cruz. Pedro, en el capítulo 2, verso 24 de su primer carta, relaciona Isaías 53. ¿Se acuerda cuando habíamos visto de que él fue herido o traspasado? Primera de Pedro 2:24 dice: traspasado para que por eso fuéramos curados, y que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Donde el hecho relevante aquí, sin mencionar la cruz, ni ser colgado o crucificado, clavado, es de que fue traspasado para que fuésemos redimidos. O sea, de acuerdo a la intención, es la declaración que se está haciendo, el momento, las personas, la intención del mensaje principal que se quiere comunicar. El apóstol Pablo después fue el que más expresa, el que más describe el concepto de la cruz. El apóstol Pablo, especialmente a los Gálatas, por ejemplo, a los gentiles en general, cuando él fue el apóstol a los gentiles, el tema de la cruz con más aplicaciones de las que usted se pueda imaginar. Repite y repite el hecho como un símbolo también, una figura representativa de un propósito del mensaje del evangelio y de la vida de los creyentes. Hace una conexión directa con Deuteronomio 21 también, donde dice, ¿verdad?, que maldito todo aquel que es colgado en un madero, y dice que Jesucristo llevó esa maldición, la que nosotros deberíamos haber recibido. Con respecto a la maldición de que es colgado, llevando esa afrenta universal, todos los crucificados lo fueron por un motivo específico, ¿verdad?, por el cual fueron condenados. Unos por esto, otros por esto y otros por estos, pero aún a los que acompañaron a Jesús ese día. Pero Pablo dice que Cristo, el Cristo nada más es uno. Por ejemplo, a los corintios les dice: bueno, ustedes dicen que yo soy de este, yo soy de aquel, que yo me bautizó, no, que yo soy de aquel porque aquel me bautizó. Y les dice: ¿qué cabeza puede llegar a tener si Jesucristo es solamente uno? Ni Pablo, ni Pedro, ni nadie ha sido crucificado por ustedes. Lógicamente, sabemos por la historia que Pedro, según entiendo, fue crucificado, pero boca abajo en respeto al Señor.
Muchos otros fueron muertos de diferentes maneras. Se dice que Pablo fue decapitado en Roma, ¿verdad? Pero en general podemos decir que el apóstol Pablo está trayendo a discusión y diciendo cómo es posible la división entre ustedes si nadie más que Jesucristo fue el que fue crucificado por nosotros, por todos. Así que argumenta en contra de la división. Usted lo encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 1, y luego empieza a hacer referencias en el 13, en el 17, en el versículo 18, en el versículo 22 y 23. Era el tema básico de la predicación del evangelio para Pablo. Es más, podríamos decir que dijera él, si yo voy y predico, yo procuro no mezclarlo, no distraerlo, no adornarlo, no desviarlo del tema principal. El tema básico de la predicación del evangelio es la cruz, la crucifixión de Cristo como el evangelio práctico, el evangelio fuerte, ¿verdad? Que para muchos era como una locura y para otros era un tropiezo. Dice que para los griegos era una locura. No, pues es una locura que por la crucifixión y la muerte sean perdonados nuestros pecados, mientras que para los judíos o para los israelitas en general, ellos veían la crucifixión sí como un modo de remisión de pecados, como algo de que el ahorcado, el muerto inocente por toda la nación, ¿verdad? Sí habría una especie de remisión, de perdón de pecados, pero decían, aquí hay un tropiezo. Yo no entiendo que el Mesías sea él mismo quien nos redima de pecados, quien nos perdone nuestros pecados. De modo que para los griegos era locura, dice el apóstol Pablo, para los judíos, los israelitas es tropiezo. Gálatas 5:11. Pablo dice que los que aceptaron y fueron salvos por este mensaje, les ha conferido Dios poder y sabiduría, su sabiduría, que Pablo mismo prefería no oscurecer el mensaje, no llegar a adornarlo con otros discursos llamativos, sino dice, yo lo único que me he preocupado, de lo que más me he concentrado, es presentar a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y para qué llegó a escribir que, digamos, que él habló con una sabiduría que Dios predestinó, dice él, inclusive? Déjenme decirles que esto no es cualquier cosa, dice el apóstol Pablo. Él habló con una sabiduría, Dios, que predestinó y que mantuvo oculta por todas las edades. Escuchen bien esto, que es bien importante. Él está diciendo que la predicación de la cruz ha sido como un misterio oculto que nadie se había dado cuenta y estaba allí durante todo el tiempo por todas las edades. Es más, fíjense en un detalle tan interesante que podría ser un tema después. Dice él, antes que comenzara el tiempo a contar, antes de la fundación del tiempo, antes de que empezara a rodar las cosas, antes de que se empezaran a dar los hechos, ya ese misterio, ese evangelio de la redención, ese modo de perdonar, de redimir, de salvar, ya estaba el plan allí y había permanecido oculto por todas las generaciones. Con todo eso, dice, es más, dice que si los príncipes de la época de Jesucristo hubieran sabido ese misterio oculto, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Primera los Corintios 2 del 1 al 8. Qué importante es esto, que precisamente, dice el apóstol Pablo, es una cosa exageradamente grande la cruz y la crucifixión de Jesucristo, que no le damos la importancia que se merece. Una importancia de la cual todo depende de eso. Por eso quise traer la cruz y la crucifixión de Jesucristo a este debate, porque es de lo que menos nos queremos ocupar a veces. No queremos que nos esté diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, aunque eso es exactamente lo que hace verídico, valedero la vida cristiana. La cruz para Pablo es una traducción del simbolismo aplicada a nuestras vidas diarias como creyentes. Tan clara como esa expresión en Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que ahora, en estos días, vamos a decirlo así, entre paréntesis, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y termina diciendo ese pasaje ahí en Gálatas 2, 20 y 21. Y si no es así, por demás murió Cristo. En otras palabras, si la cruz y la crucifixión, si todo el mensaje, la intención y el propósito no fuera así, entonces es en vano que Jesucristo haya muerto. Casi se parece a esa expresión que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, que si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección están mezcladas completamente, son hechos sucesivos, incluidos, que eran parte del plan completo, tal y como Jesucristo lo venía anunciando anteriormente cuando vimos los pasajes en los evangelios. Así que, si Cristo les dice a los Gálatas, pues ¿quién les hechizó? ¿Quién les entenebreció? ¿Quién les puso tan oscura su cabeza como para que no se den cuenta? ¿Verdad? ¿Qué palabras usa? No quiero usar esa palabra que él usó, pero dice, ¿quién los hechizó? Gálatas, insensatos, si Cristo les fue presentado como crucificado para satisfacer las demandas que son imposibles de cumplir de otra manera, esa maldición que pesa a quienes buscan con cumplir la ley para ser justificados ante Dios y no lo pueden lograr. Solo Cristo nos redimió de esa maldición al hacerse voluntariamente maldición por nosotros. Porque dice ahí, escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, en Gálatas 3 del 1 al 13, refiriéndose a ese pasaje de Deuteronomio 21-23. ¿Sí? Bájenlo de allí porque no debe quedar toda la noche. Acuérdense, por ejemplo, que hasta el pobre Poncio Pilato se asustó y dijo, ¿cómo es posible que Jesucristo esté muerto tan pronto? Mientras que los demás le decían, bájenlo por favor, no los queremos ver ahí durante la fiesta de la Pascua. Y fueron, dijo él, vayan y quiébrenle las piernas, pero para que la escritura se cumpliera, no quebrarían las piernas de Jesucristo porque estaba profetizado que ningún hueso sería quebrado de su cuerpo. Recuerden que sí se los quebraron a los demás. A los otros les quebraban los huesos, las rodillas, para que no pudieran sostenerse y mantenerse respirando y murieran más rápido. Pero vienen y le dan la nota a Poncio Pilato y le dicen, ya se murió. Y Poncio Pilato se sorprende y dice, ¿cómo que ya se murió? A ver, yo quiero una prueba más, vayan y ensártenle y asegúrense que esté muerto. Y lo traspasan y se da cuenta que está muerto. Así que por esa razón Jesucristo es bajado, porque Deuteronomio, el hombre que es maldito colgado en un madero, debería ser bajado antes de que llegara la noche porque es maldición de Dios. Entonces debía ser bajado y sepultado antes de que fuese la noche. Fíjense en todos esos detalles. Así que para los Gálatas en capítulo 6, 12 al 14, la cruz representaba la justificación por gracia de Dios, la propiciación por nuestros pecados. Él sería el motivo para ser perseguido por los que aceptaran este mensaje. Los que practicaban cumplir con la ley mosaica los iban a perseguir, mientras que les decían, tienes que ser justificado por Dios de cumplir la ley, pero como ellos preferían aceptar el perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo, serían perseguidos. Pero también la cruz sería la figura de que el creyente mantenía para afirmar que se identificaba con Cristo y así vivir en este mundo de acuerdo al carácter de él. Pablo también, por ejemplo, a la carta a los Efesios en el capítulo 2, 14 al 18, repite que la cruz es la figura de la paz, de la reconciliación de Dios, de una remisión de pecados y el cese. Se acabó la enemistad, se acabó la guerra, ahora es momento de la reconciliación, no solamente entre yo y Dios, sino, dice, entre los israelitas y los gentiles, haciendo de todos los pueblos uno, y que por medio de la cruz representa el mensaje de las buenas nuevas y de ser aceptados y tener acceso al Padre en un solo espíritu.
A los filipenses, por ejemplo, les escribió en el capítulo 2 y versículo 8. Ese capítulo es excepcional. Ese capítulo habla del vaciamiento de Jesucristo, el famoso himno llamado del vaciamiento de Cristo, ese momento en el que Jesucristo decide despojarse de su carácter divino y viene y se hace esclavo. Y dice allí Filipenses que él se fue hasta la muerte, y no solamente con eso, sino que fue capaz de sobrellevar la muerte de la cruz. Miren, si Dios perdonara por la muerte de Jesucristo y su resurrección, escuchen bien, para aquellos que me están escuchando, si dentro de la teología pensáramos que la muerte de Jesús es nuestro perdón de pecados, pues no era necesario que fuese hasta la tortura y hasta la cruz. Más bien, todo eso de lo que hablamos, todo lo feo y lo horrible de su tiempo, toda esa tortura de su época terrenal, era con el fin de poner una ilustración de qué tanto aprecio y valor o qué tanto se tendría que pagar. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que paga. Ese es el salario que paga el pecado. La muerte, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Hace una diferenciación tan enorme en donde Dios dijera cuánto cuesta la salvación y el perdón de estas personas. Cuesta tanto, y Dios dijera, no importa, doy hasta más generosamente, pago el doble, el triple, el cuatro, por todo lo que vale la salvación de un alma. Así que ese denigración que sufrió el Señor, ese vaciamiento, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice allí en Filipenses capítulo 2. Que habiendo existido toda la plenitud, le dice a los colosenses el apóstol Pablo, habiendo existido toda la plenitud de la deidad en Cristo, su crucifixión, su muerte expiatoria, hacía las paces, hacía la reconciliación, no solamente conmigo y los judíos o los israelitas, sino con toda la creación mediante la sangre de la cruz. En Colosenses 1, 19 y 20 dice que la condenación de la muerte por nuestros delitos, el decreto contrario que evita que podamos tener vida con él, ha sido clavado en su cruz. Allí en Colosenses, después en el capítulo 2 y versículos 13 y 15, dice que allí exhibió Dios públicamente, mientras que todos se burlaban y creían que lo que se estaba exhibiendo, burlándose de todos, era exactamente el fracaso de un hombre que había sido bueno, que había sido condenado inocentemente. Pero Colosenses 2, 13 al 15 dice, no, allí en ese lugar, viendo ese cuerpo deformado, desfigurado, clavado en la cruz, no es otra cosa nada más que exhibir no a este hombre inocente allí indefenso, sino exhibió públicamente a todo príncipe o autoridad enemiga de nuestras almas, que ha sido vencida por él precisamente allí en la cruz, exhibidas en la cruz públicamente. Allí en ese lugar fue exhibido toda la maldad de los hombres, toda el deseo y la crueldad de la tortura, de infringir no solamente a una persona que tuviera la culpa, sino a un inocente completamente, al mismísimo Hijo de Dios. Es precisamente muy interesante que en Mateo 26, del 20 al 25, la noche en que Cristo anunciaba la traición, todos se preguntaban y uno por uno decía, ¿soy acaso yo, Señor? Uno por uno fueron preguntando y dijo el Señor, voy a anunciar que alguno de ustedes me traicionará. Uno por uno fueron pasando y dijeron, soy yo, Señor. Pero cuando llegó el turno de Judas, dice en Mateo 26, dice, ¿soy acaso yo, maestro? Recuerden que la mayoría de la gente reconocía al Señor Jesucristo como Señor, mientras que Judas solamente como maestro. Así que no se puede, cuando Jesucristo confrontó esta situación, dijo, ustedes si me llaman Señor, pues bien, porque lo han dicho, otros me dicen maestro, pero yo soy maestro y Señor.
Si no soy Señor, no soy mi maestro. De modo que en este caso de Judas, tal vez él pudo mantener una visión diferente de toda la entrega sacrificial de Cristo. Se sabe que incitaba a los demás discípulos a pensar diferente, como en el caso del perfume. No sé si se acuerdan ustedes del perfume derramado antes de su crucifixión, que debió ser cambiado por dinero y dado a los pobres, aunque todos sabían ya después que el tesoro que él tenía, la verdad, él era el que sustraía dinero para beneficio personal. A Judas, el discípulo de Cristo, que se dejó maniobrar por Satanás, se dice que acudió con las monedas de plata que cumplían la profecía de haber sido vendido Cristo a ese precio, para regresarlas en cuanto supo que ya había sido condenado Jesucristo, diciendo en Mateo 27, del 3 al 10, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él se apartó después de haber tirado las monedas, se apartó 30 monedas de plata, se fue, dice ahí, y se ahorcó. Recuerden ustedes en Deuteronomio, pero ahora el capítulo 27 y versículo 25. Dentro de toda la lista de las maldiciones que menciona Moisés en la ley, dice, maldito el que acepte soborno para matar a un inocente. ¿Qué tan fuerte debió haber sido que Judas reconoce, se da cuenta que precisamente había entregado a muerte a un inocente y que él mismo, que debió haber discutido, debatido la ley con Jesucristo, él mismo habría incumplido la ley y ahora era sujeto a ser muerto colgado en un árbol? Y ustedes saben que fue y se ahorcó, ¿verdad? Ahí en un árbol dicen algunos que se colgó y como no resistió, cayó, pero cayó exactamente en el valle de Hinnom, en Gehenna, ahí en el lugar de un acantilado, y se destripó al caer. En el caso de otro hombre que nunca aceptará, ese es el mismo caso de otro hombre que nunca aceptará que la muerte y muerte de cruz de Cristo era su salvación. El malhechor a un lado y algunos que gritaban en la cruz diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, a otro salvó, que no se puede salvar a sí mismo, eres el Hijo de Dios, pues que él lo libre, que descienda ahora, a ver si es cierto, de la cruz y vamos a creer. Muchos se han entregado y muerto en la cruz, desde los malhechores a su lado, como otros que han dado su vida por Cristo después. Vean a Judas, él mismo se hizo maldición ahorcándose en un árbol, aunque él no debió haberse ahorcado, debieron de haberlo enjuiciado, pero sin menospreciar el sacrificio de todos ellos, sea de un modo o del otro. Solamente el sacrificio de cruz en la Cristo, en la cruz, nos redime, nos perdona, nos reconcilia con Dios, porque nadie, de nadie, se ha oído jamás, sino solo de Cristo, a Dios decir desde los cielos, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pues me da mucho gusto haber compartido con ustedes estos pasajes, esta meditación, y espero volverlos a ver en alguna otra ocasión. Dios les bendiga.